Hablen. Padre, ¿cómo está usted? Bien, bien, Israel, gracias a Dios. Aquí listo para comenzar este segundo programa, Un té con el Padre Efraín y la pastoral familiar de la parroquia La Natividad de María. Exactamente, exactamente. Aquí estamos en la intimidad de la casa, ¿verdad? Porque hace mucha calor. Bueno, tú sabes que Cosa. hoy es un día caluroso, pero al mismo tiempo refrescante porque siempre el Señor de alguna manera nos refresca con su palabra, Es ¿verdad? correcto, correcto. Muy bien, Israel, fíjate, nosotros estamos llevando adelante este proyecto que es un poco conversar con los grupos parroquiales y al mismo tiempo también conversar con personas de la parroquia. En este tiempo de pandemia se me ha ocurrido a mí pues este programa, pero fíjate qué interesante porque hoy me toca hablar con ustedes y realmente quisiera que no fuera un programa tan formal, pero al mismo tiempo conocer un poco de su experiencia en su caminar dentro de la iglesia. Tengo entendido, Israel, que tú me has contado pues que al principio, cuando llegaste a Cerro Viento, tú no eras un hombre así como muy de iglesia, muy metido en estas cosas, ¿no? Cuéntanos un poco sobre No. Ni mi esposa ni yo. Ni yo, o sea, yo iba a la iglesia de vez en cuando, pero no era una feligresa que iba todos los domingos, ni nada que se le parezca. Y yo menos tampoco. Yo venía, pero como tenía interés acá en la señora, yo la acompañaba de vez en cuando, pero no éramos de ir a la iglesia y a nosotros, por lo menos en mi caso, influenció mucho mi suegra, Blanca. Entonces ella sí pertenecía al grupo, era el tiempo cuando estaba con mucha fuerza la señora Loida, la señora Elo, la señora Elsie, la señora Carlotas, ¿verdad? Era un grupo de mujeres de la iglesia y yo la acompañaba, ¿no? Porque quería estar bien con la familia y yo la veía, sobre todo veía media rara porque brincaban, saltaban y daban vueltas y yo, la partida de viejas locas, decía yo. Pero si estaban locas o no estaban locas, Israel. Estaban locas en el espíritu, ¿no? Porque realmente sí hacían su misión. El esposo de mi suegra tampoco era un hombre de feligresía, de estar asistiendo a las cosas de Dios, ¿no? Así es. Entonces, recuerdo que él siempre veíamos los partidos de béisbol los jueves, siempre me tenía un six-packcito de cerveza, a pesar de que no era el papá de Damaris, y teníamos buena relación, y él siempre decía, la vieja loca esta allá afuera, haciendo sus redes y su cuestión, pero él no participaba. Él no participaba. Eran estos hombres que, usted sabe, no parece que las cosas de la iglesia eran para las mujeres. Y ahí fuimos avanzando poco a poco, y entonces Damaris tampoco me animaba mucho para ir a la iglesia. Entonces, ahí sobre la marcha, mi papá cayó enfermo, bueno, con un cáncer, duró 12 años más después de eso, y entonces empezamos a asistir poquito a poquito a la iglesia, ¿no? Pero no por los casos de mi papá, sino porque queríamos y nos gustaba, y ya empecé yo a participar mucho más con las locas. Entonces ya era parte del grupo de las locas, ¿no? Entonces asistíamos a las cosas de la iglesia, a los actos, asistíamos a cenáculos que se hacían aquí en la barriada, hacíamos esos cenáculos, inclusive ya entonces el esposo de la señora Blanca ya no me llamaba, oye, Israel, ven acá, y yo, espérate, que estamos acá, y nos poníamos a rezar, pues. Hombre, un día el señor se apareció, el esposo de ella, difunto, se apareció por la puerta de la casa en la terraza bien vestido y se sumó a las locas y ya entonces las llevaba para aquí, las llevaba para allá, las llevaba para aquí. A todo esto nosotros apoyamos mucho al padre Cara en la cuestiones de Navidad sobre todo, y hacíamos ya como familia, nosotros adorábamos un poco a la iglesia y ahí fuimos avanzando poco a poco en las cosas de Dios. Muy Sí, bien. porque inicialmente empezamos como familia. Mi mamá, sus hijas,
Israel, empezamos a tomar como familia para Navidad decorar la iglesia. Ya después fuimos avanzando y ya otras personas se fueron integrando y así sucesivamente. Fíjate qué interesante, ¿no? Y entonces, fíjate que me llama la atención cómo este proceso va haciendo en ustedes también algunos cambios importantes en su relación con Dios, ¿verdad? De modo pues que de allí viene el tema después del matrimonio, Israel. No, mire Todavía que no. Damaris y yo tenemos 23 años. 23 años de estar juntos y no nos hemos casado por la iglesia. Que de hecho, participando con la pastoral familiar diocesana, participamos de un baile que se hizo allá en Atlapa, perdón, en el Hotel Panamá. Hicimos un baile y ahí le pedí yo matrimonio a Damaris. El Monseñor Ulloa dijo que él nos casaba, participaba Cara, que también dice que nos casaba, y bueno, salió todo el mundo a casarnos, pero no nos hemos casado. Nuestra relación con Dios, y yo me pongo en primer plano porque fue al revés aquí. Yo empecé a jalar para la iglesia y Damaris no iba a la iglesia. Entonces, nosotros no teníamos hijos, ¿verdad? Y ya Damaris iba por los 38, 37 años y no habíamos tenido hijos. Entonces, yo empecé a asistir nos habíamos mudado de Cerro Viento, ella y yo nos fuimos para Chanis, pero yo asistía a la hora santa acá en Cerro Viento. Ajá. Y empecé yo a pedirle al Señor un hijo. Y yo asistía los jueves a mi hora santa y le decía a Mari, a veces la Mari venía conmigo, a veces no, pero yo no intentaba fallar. Y la relación fue que, bueno, el Señor nos concedió ese niño, pero lo perdimos mi esposa y yo después de casi 6 meses de embarazo. Lo perdimos, no se me olvida, un miércoles 7 de abril. Perdimos esa bebé porque era una niña y yo me disgusté mucho con Dios. Y renegué de él. Y entonces seguimos y, bueno, yo hice las paces nuevamente con ese Dios misericordioso y querido, y vuelve y Damaris quedó embarazada ese mismo año. Y nada, ese mismo año, en noviembre 10, perdimos ese segundo bebé también. Entonces, esa vuelta, Damaris sabía que ella, dice que ella sabía que no era un embarazo, eso. Lo perdimos como a las 10 semanas. Okay. Entonces, recuerdo que nos recomendaron un doctor, muy buen ginecólogo, y lo primero que nos dijo a nosotros, tienen que esperar 1 año para embarazarse, ¿verdad? Porque el embarazo es de 2, el embarazo no es de la mujer. Así es. El embarazo es de Dios, yo siempre he dicho eso. Entonces, Damaris, sabemos cuándo quedó embarazada. Nos fuimos para Las Tablas, a la casa de mis padres, allá en Valle Rico de Las Tablas, y ese enero, ella perdió en noviembre, ese enero Damaris quedó embarazada. Oh. Y empezamos sí, el doctor se asombró mucho porque dice, es que las paredes del útero de Damaris no están preparadas para tener un embarazo, porque se van a caer, porque ya había tenido 2 curetajes. Entonces, avanzamos y seguimos con el embarazo. Hubo riesgos, pero nosotros confiamos siempre, ella y yo confiamos en el Señor, y ya Damaris tenía aproximadamente 39 años. Habíamos tenido 2 pérdidas y un embarazo, imagínense, alto riesgo a los 39 años. Entonces, de ese embarazo nació una que tiene 20 años por allá, Ana Gabriela, y después el otro no fue tan planificado, pero bueno, salió la ex Monaguillo Paola por ahí. Yo voy a contar una anécdota de Ana Gabriela. Cuando yo estaba embarazada, que una de esas tantas veces que me ponía mal, de alto riesgo, que tenía amenazas de aborto, una noche estaba así, Israel llamó al doctor y el doctor le dijo que me acostara, que me levantara la pierna, que si me ponía muy, muy mal, entonces que me llevara al hospital. La señora Ponzi, siempre la veía yo en la iglesia y ella siempre me decía, lee el pasaje de Ana, lee el pasaje de Ana. Pero yo nunca lo leí, la verdad que nunca lo hice. Entonces, esa noche Israel tomó la Biblia, simplemente la abrió. Quien abre algo,
la abrió, Un libro. un libro. Y cuando la abrió, exactamente La esa historia de era Ana. la historia de Ana. Ah, mira. Entonces yo le dije a Israel, yo voy a tener una niña, le voy a poner Ana. Y así nació, Y así fue. así fue la historia de Ana. Esa es parte, es lo que yo digo, o sea, ese es parte del caminar de una familia, ¿no? Porque son cosas que uno va formando y todo lo demás. Ellas dos, mis dos hijas, no serán las más santas, pero sí las intentamos criarlas bajo el temor de Dios. No el miedo a Dios, porque a Dios no se le tiene miedo, a Dios se le tiene temor. Respeto. Muy bien. Es interesante, ¿no? Esta historia, porque es así como se va fundando la familia y se va fortificando. Momentos difíciles, pero también hay momentos muy buenos, ¿sí? Fíjate cómo el Señor, ¿no? Lo hace pasar por estas pruebas tan difíciles, ¿verdad? 2 pérdidas, pero también le regala 2 hijas. ¿Cómo le parece? ¿Verdad? Interesante, ¿no? Exactamente, y esas dos chicas que a veces se han portado mal, hace como 5 años se portaban mal, y disgustado con ella le dije, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy al Santísimo, y lo hice, me voy al Santísimo y se las voy a ofrecer a Dios, a ustedes dos, que Dios haga lo que quiera con ustedes dos. Si quiere convertirle en monjas, que las convierta en monjas. ¡No, papá, no! Oye, Israel, pero qué interesante esta experiencia tuya con tus hijas. Pero fíjate cómo actúa Dios en medio, pues, de esta situación y viene en nuestro auxilio y nos ayuda, pues, a ir como entrando en la experiencia que Dios quiere para ustedes como familia. Entonces, en esta misma experiencia familiar, Dios los bendice y le da la oportunidad, pues, de ir criando a sus hijas en el amor a Dios, en el respeto a Dios, como dicen, en el temor de Dios. De verdad que es una maravilla. Ahora, Israel, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de ustedes de participar en la pastoral familiar y todo esto? En realidad, padre, el llegar a la pastoral familiar tuvo su inicio fue con Paola, porque Paola estaba en la época en que ella estaba haciendo su primera comunión. Ya el padre Miguel estaba en la parroquia y ella me cuenta que prácticamente cuando ella estaba terminando su comunión, ella un día se quedó así sentada en la parroquia y ella decía, bueno, voy a hacer mi primera comunión y después ¿qué voy a hacer? O sea, ¿Qué sigue? ¿qué sigue? Entonces ella se le metió que ella quería hacer, no, ella lo que quería hacer, ella quería dar clases de confirmación o de comunión, pero ella en esa época sí, ella estaba muy chica en ese tiempo, ella tenía 8 o 9 años. Entonces, el padre Miguel conversó con ella y le dijo que ella todavía para eso no estaba lista, no podía hacer, pero que él le ofrecía a ella el puesto de monaguillo. En ese tiempo estaba empezando Kedrick a ver quién les interesaba hacer monaguillo. El que jalaba entonces ella empezó allí. Y entonces, como ella era ahí ya monaguillo ahí aprendiendo, su papá y su mamá y su hermana iban a todas las misas a acompañarla. Entonces comenzamos en ese proceso ahí. Ahí se aplica la canción de Rubén Blay, el padre Antonio, que monaguillo Andrés, que con Dios conectando a uno, conecta a 10. Conecta a 10 y conecta eso es lo que... a la familia. Entonces, entonces nosotros fuimos a una catequesis, pero no sabíamos realmente qué era. Y entonces el padre Miguel hizo la catequesis y todo lo demás, nos pasamos 2 días y se formaba la pastoral familiar. Entonces el padre, bueno, ¿quién va a dirigir? Nadie, como siempre, nadie levantaba mano ni nada. Yo le digo al padre Miguel que a mí me gusta el estilo de David Cosca, ¿no? Que dice, nadie va a dirigir, te voltea a ver, Efraín, tú, dale, tú eres el que vas a dirigir. Ese es David Cosca, ¿no? Entonces, nosotros no, yo le dije al padre, mire, padre, yo le voy a decir una cosa enfrente de todo aquí. Si yo me pongo la camiseta esta de dirigir este grupo pastoral familiar, vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas, porque esto no es un club social, esto no es nada, y empezamos y llegó un momento a tener la pastoral familiar 13 parejas llegamos a tener, sí, ahí en la pastoral familiar, y mucha gente
participó, por lo menos había gente, parejas que se dedicaban a los más chiquitines, damos charla a primera comunión y a confirmación a los padres. Llegamos a tener reuniones en confirmación y en primera comunión con los padres hasta de 85 parejas de padres. El salón arriba lo llenamos completamente. Un año tuvimos que hacerla en la iglesia porque ya no cabíamos arriba. Entonces sacábamos a los muchachos de confirmación y comunión y lo hicimos. Entonces empezamos a trabajar con Daisy en la pastoral arquidiocesana. Okay. Y ahí nos involucramos bastante, Damaris y yo. Y ya entonces, por esa época, es curioso, alguien me regala un libro, no recuerdo quién, me regala un libro no me recuerdo el autor, pero el título del libro es El esposo que ora por su esposa, ¿verdad? Y yo leo ese libro. Y yo le digo a Damaris, bueno, y casualmente tengo rato que no hablo con Dios, no sé, tal vez no lo estoy escuchando. Pero yo le digo a Damaris que yo converso mucho con Dios y Dios me dice las cosas. Entonces, cuando yo leí ese libro, yo le decía a Damaris, ¿no? Estoy leyendo este libro, bueno, Damaris, bien. Pero en una de esas vueltas leyendo el libro, me dice el Señor en una de las conversaciones que yo tengo, estos sueños, me dice, ¿tú estás seguro de lo que estás tú pidiendo? Porque yo pedía que mi esposa me acompañara mucho, mucho más. Ahora realmente Damaris es la que jala más para la iglesia que yo. Entonces empezamos a hacer esa relación, íbamos a la curia, participábamos de todos esos eventos que nos permitió conocer muchas parejas, muchos sacerdotes también nos permitió conocer. Fuimos a catequizar a Chepo, fuimos hasta Chepo. Hicimos dictamos charlas allá y conocimos muchas parejas que no estaban casadas, pero tenían muchos años de estar conviviendo juntas, y después de esas charlas y esas conversaciones hubieron muchas parejas que se casaron. Muchos matrimonios después de esas cosas. Buena cosecha. Buena cosecha, ¿no? Con el grupo, aparte de las clases de comunión que le dictaban a los padres de primera comunión y segundo nivel y lo de confirmación, también fueron parejas tomando el curso para dictar las charlas prematrimoniales que hay, y ahora hay más parejas que dictan ese curso. De ahí iniciamos esto, sí, y logramos entonces, nosotros no, pero sí ya matrimonios más experimentados, como el de Nilvia y Cirilo, los Pérez, como Jorge Caballero y Lidia Caballero, dictaban los cursos, esos de prematrimonial. Ya ahora hoy en día lo dicta también Dermelio, lo dicta Isabel y Rubén, Dermelio y Beleque. Entonces fueron dando frutos, ¿no? Pero es algo que uno tiene. Yo lo comparo a este negocio de la catequesis con las ventas. Uno tiene que tener la fuerza y la convicción de levantarse todos los días y vender algo, porque es un producto intangible. Así es, fíjate, es interesante eso que tú dices, porque esto es siempre activos y vendiendo la idea, pues, de la pastoral familiar a toda la gente que se va cruzando en el camino, ¿no? Por ejemplo, la experiencia esa con los papás de la catequesis es interesante, ¿no? Porque normalmente los papás traen sus niños a la catequesis y se van. Y se desconectan, pues, porque esto es lo mismo que hacen en el colegio, ¿no? Dejan a los niños del colegio y que los maestros se encarguen. Y ellos se desconectan de la realidad de sus niños. Pero es bueno que sepan también cuál es el contenido de lo que se está dando para que ellos también estén en sintonía con sus hijos y puedan crecer juntos en la fe. Porque el gran problema es que cuando uno es adulto uno piensa que ya todo lo sabe y que ya uno creció en todo. Pero sin embargo uno se da cuenta que cada día va aprendiendo cosas nuevas y el Señor se va manifestando de manera distintas en nuestras vidas y va haciendo lo que somos hoy. Y lo que somos hoy es producto de todo ese camino, ¿no? Y me da mucho gusto toda esa experiencia que ustedes han tenido de estar formando a otras parejas y sobre todo pues en la misión esta
de ir de un lugar a otro, no solamente en la parroquia, sino ir a otros lugares como Chepo, ¿verdad? Y hacer un trabajo allá pastoral que es muy interesante y que tiene mucha valía, ¿no? Y hoy por hoy, yo conozco pues la pastoral familiar de Chepo y la gente está caminando. Entonces, eso es signo de que ustedes dejaron sus huellas por allá también. Y como la están dejando aquí en esta parroquia. Cuando ya ustedes anden con bastón y todas esas cosas, o lo traigan con silla de ruedas, ¿verdad? Pero son un referente para las nuevas generaciones de todo lo que ustedes fueron haciendo a lo largo del camino. Y da mucho gusto pues saber que en nuestra parroquia cuentan con un equipo de hombres y mujeres, de parejas, de familias que están dispuestas a hacer mucho por la parroquia, porque queramos o no, la pastoral familiar es un eje transversal en la pastoral de la iglesia, porque todo tiene que referencia con la familia. La pastoral juvenil tiene que ver con la familia, porque los papás están involucrados. La catequesis igual. La catequesis de confirmación también. La catequesis de adultos. Igualmente, las distintas pastorales, todas tienen que ver con la pastoral familiar de alguna manera, porque hay un vínculo, porque son las familias las que participan también de las distintas pastorales. Pero a veces la gente piensa pues que la pastoral familiar es solamente un asunto de un grupito, ¿verdad? Que se reúne. No, es un asunto de todos los grupos de la parroquia, porque de alguna manera todas las familias están involucradas en la pastoral familiar. Es interesante. Nosotros es interesante este punto porque nosotros, como pastoral familiar, en la parroquia no se veía hombres haciendo rosario. Entonces, hay hombres de la pastoral familiar y motivaron a otras personas, hombres también, a hacer rosario, ¿verdad? Porque es lo que decimos, o sea, ven la religión como cosa de mujeres. Y acá siempre intentamos, bueno, tenemos muy buenos hombres de verdad, que son partícipes de las distintas actividades de la iglesia. Entonces llegamos al punto de que el padre Pomares nos dejó asignadas tareas. Por ejemplo, la organización de todas las procesiones era la pastoral familiar. Okay. Entonces los hombres hacían algo y las mujeres hacían algo. Entonces involucramos mucho a los hijos también, ¿verdad? De las pastorales, de los que participan de la pastoral familiar, involucramos mucho a los hijos. Bueno, usted conoce mi casa. En ese patio hicimos convivio de nosotros, la pastoral familiar, con piscina y los niños de la pastoral. Y bueno, si quieres traer un invitado, tráelo. Las últimas veces nos reunimos en la casa del señor Felipe, allá en Cerro Azul, de una casa grande, y dormimos todos ahí, hicimos un convivio, o sea, la relación, pero a veces, o sea, como todo, llega un momento de cansancio personal, ¿no? Porque es llamarlo así, y entonces hay que tomar nuevos bríos y hay que invitar entonces a otras familias para que sean partícipes de la pastoral, porque como yo siempre le he dicho y se lo he comentado en algunos casos a usted, y se lo digo a Damari, el participar en un grupo de algún proyecto de la iglesia es una bendición. Es una bendición porque vuelve y cae en la misma cosa, o sea, conectas a muchas personas. Yo no soy el más perfecto, mi esposo tampoco. De hecho, no estamos casados ni por la iglesia. Cualquiera nos ve y dice, no, ustedes están casados por la iglesia. Y no estamos casados por la iglesia. De eso me voy a encargar yo. Sería el tercero. La tercera es la vencida. Ahora en estos tiempos de pandemia, si se puede uno casar, sale barato. Ay. La tercera es la vencida. Nada más puede invitar 10 y se acabó ya. Está bien, con una paella está bueno. Exactamente, con una paella estamos listos. Padre, retomando lo de las charlas o los conversatorios que teníamos con los padres de los niños de primera comunión de la primera y segundo grupo, era bien fructífero, porque de esas conversaciones comenzaban los padres a expresar muchas cosas que sucedían en sus casas. Y que era común. Que era común entre todos. O sea, no es que es algo problema mío. No, o sea, cosas que igual que nos pasa a nosotros, igual les pasan a ellos. O sea, no porque las personas piensen que estamos en la pastoral
todo está no perfecto. es perfecto, no es así. Entonces comenzaban a salir muchas cosas de las cuales ellos también estaban pasando y no sabían cómo tomar el camino para llevar esos problemas. Así es, fíjate, parece mentira, ¿no? Es como tú dices, mira, Dios conecta a uno y conecta a 10. Como de un tema que pareciera una cosa muy simple, formal, salen cosas que de alguna manera afectan a otras parejas o que están pasando por realidades parecidas, como ustedes dicen. Y ahí viene entonces el papel de la pastoral familiar, que viene a ayudar, a apoyar y acompañar a estas familias que están pasando por dificultades, que es realmente pues uno de los trabajos importantes de la pastoral familiar, el acompañamiento pues de las familias, ¿no? Y de las parejas. Por la experiencia pues que también ustedes llevan en el camino personal, pero también en su formación pastoral, que le ayuda también a ustedes poder acompañar y ayudar a tantas familias que están necesitadas de que alguien les escuche. De pronto ni siquiera están esperando una respuesta, sino de que alguien les escuche, de que alguien los acompañe, No, estar solidario con ellos. y es interesante también porque en la época que manejamos la pastoral familiar, que bueno, éramos los coordinadores porque el jefe era el padre Omar, teníamos 2 psicólogos en el grupo y ese psicólogo tenía sesiones de atención a familias, ¿verdad? Entonces ya ellos están retirados. Uno murió, ¿verdad? Porque se dieron caso de un miembro de la pastoral familiar, don Miguel, que en paz descanse, murió en una reunión nuestra ahí arriba en el salón de reuniones. Fue algo bien impactante para nosotros, pero era una persona que se dedicaba mucho también, tenía su punto de vista muy interesante con respecto, pero uno va avanzando, ¿no? Uno va avanzando y yo, por ejemplo, me decía en estos días Felipe, que a veces la gente no quiere participar, pero eso ocurre en todos los lugares. Eso ocurre en todo el equipo. Uno a veces se tiene cansa y vuelvo y le hago la similitud con las ventas. O sea, el vendedor, en mi caso, yo no puedo quejarme de que estoy cansado, de que me siento mal, porque el vendedor gana de las comisiones. En este caso, el negocio de la fe gana de la cantidad de gente que tú puedas ayudar. Y yo se lo decía a mucha gente también. A veces en los grupos de la pastoral familiar, y se lo digo a los grupos, a veces no es que, ay, yo no sirvo para predicar, está bien, pero tú sirves para de repente vender una tómbola, o sirves para venir a dar tu tiempo, tus 2 horas a la iglesia para pintar algo, pero tal vez tú eres un eléctrico y se necesite algo en la iglesia, o tal vez tú tienes a alguien que tenga algún poder económico y te dice, oye, habla con ese alguien para que nos done, no sé, 100 libras de arroz. O tú sirves para venir a dar 2 horas de tu tiempo, hablas con el sacerdote y dice, padre, yo puedo venir los sábados de 11 a 1 a empaquetar bolsa. O sea, no todo es tal vez catequizar, darle la palabra a la gente. Con actos, con trabajo, con ayudar a tu iglesia, tú aportas a ese trabajo del reino de Dios. Sí, pero también, fíjate, hay gente que no tiene la facilidad de hablar en público, pero sí tiene la capacidad de escuchar. Exactamente. Y eso es muy importante. Y cada uno con su carisma, ¿no? ¿Verdad? Sí, Sí, entonces, todas estas cosas pues son bien importantes. Bueno, Israel, yo les agradezco realmente a ustedes su tiempo por este programa. De verdad, me da mucha alegría que ustedes sean parte pues de este nuevo proyecto de Dios que hemos querido comenzar en la parroquia, conversando con las familias, con las parejas y tomándonos un té aquí. ¿Cómo pues, no? Ahí vemos 2 caras. Mira, igualitos, ¿eh? Igualito, yo sé quién le hizo eso. Oye, entonces dale gracias a Dios por ustedes, por su familia tan bonita. Ya me tocó compartir con ustedes ayer en sus casas, de modo pues que el Señor me lo siga bendiciendo abundantemente. Y seguimos en este programa y cuando ya estemos listos, pues seguimos llamando a otros hermanos para que participen también con nosotros. Cuente Sobre todo, con pues, nosotros. interés de estar cerca de ustedes
los feligreses y tener este espacio de conversar y contar anécdotas, porque como te das cuenta, esto ha sido muy anecdótico, contar nuestras historias de cómo es la pastoral familiar en esta parroquia, la Natividad de María. Que el Señor Cuente pueda con nosotros, Padre. constantemente a ustedes. Muchas Nos gracias, vemos. Padre. Muchas gracias, Padre. Amén. Dios le cuide. Bueno, gracias, amén. Hasta luego. Hasta luego.